Que vas a terminar sin pelo, vas a terminar sin cabello porque se va a trozar todo. Algo anda mal. Pero cuando tiene un daño irreparable, una de las cosas que debemos hacer es... Ah, caray, eso sí me interesa. Hola hermosura, espero estés súper bien. Hoy te compartiré cómo recuperar un cabello destruido, cómo salvarlo cuando ya está al borde del precipicio hasta casi llegar a la miseria. Pero antes me gustaría que me digas del 1 al 10, ¿qué tan destruido sientes que está tu cabello? Yo te voy a decir qué cosas tú puedes hacer para que tengas una melena radiante, pero antes coméntame desde qué país estás viendo este video. Comencemos. Primeramente te quiero decir que cuando un cabello recibe un daño, por ejemplo químico, como lo son las descoloraciones, la tintura o esos alisados que son muy fuertes, la hebra sufre un desgaste desde lo más profundo. Es por eso que recuperarlo es un proceso más lento, ¿ok? Porque hay que ir haciendo pequeñas cosas que paso a paso van a ir sumando hasta lograr la recuperación de tu cabello. Que obviamente no esté hoy para mañana, porque necesita tiempo y dedicación, pero estoy segura que lo vas a lograr. La primera recomendación es que utilices los productos adecuados, productos que ayuden a sumar y no a restar, porque en ese momento yo entiendo que muchísimas veces uno siente la desesperación de hacer cualquier cosa para salvar nuestro cabello. Entre las recomendaciones es que tengas una rutina que pueda incluir estos productos, que sean bastante hidratantes, porque cuando existe ese tipo de desgaste, lo que hace la hebra es resecarse, pierde absolutamente toda la hidratación. Por ejemplo, un champú que sea hidratante, además un champú que tenga sulfatos suaves, ya que los agentes limpiadores de los champús lo que hacen muchas veces es resecar más el cabello. Como ya se sabe, el champú se utiliza solo en el cuero cabelludo. El resto de la hebra está bastante debilitada, bastante reseca, así que hay que ponerle una capa protectora cuando lo vamos a lavar. Y además esto le va a dar un extra de hidratación. ¿Qué vamos a aplicarle? Pre-poo o pre-champú. Será tu aliado principal si es que tienes tu cabello totalmente destruido, sea por decoloraciones, sea por cualquier tratamiento químico o que tu cabello simplemente esté muy dañado. El pre-poo o el pre-champú va a servir como barrera protectora. Además está decir que no puedes aplicarte ningún otro tratamiento químico en tu cabello porque vas a terminar sin pelo, vas a terminar sin cabello porque se va a trozar todo. Yo lo que te recomiendo es que si tú quieres utilizar algo que contenga queratina, algo que contenga botox, sean solamente ampollas de esas que venden en las peluquerías o los lugares donde venden cosas para el cabello, que son esas ampolletas que son buenísimas para ayudarte a fortalecer las hebras, que son buenísimas para controlar el frizz. Algo que siempre me preguntan en mi Instagram, que es este que está por aquí, así que síganme porque si quieren hacerme alguna consultita por un mensaje privado yo les voy a responder. Una de las cosas que siempre me preguntan es que cómo hacen para recuperar el cabello cuando ha sufrido este tipo de daños pero sin cortarlo. Yo sé que no es para nada fácil aceptar que debemos cortar nuestro cabello, pero cuando tiene un daño irreparable, una de las cosas que debemos hacer es cortar. Muchas veces las partes de las puntas terminan tan destruidas, pero tan destruidas y que se rompen sola, que lo mejor es cortarla, ¿ok? Creo que el corte de las puntas es parte del proceso. ¿Qué pasa si tú no te cortas el cabello y tu hebra está abierta, la punta, porque está totalmente destruida? Esa hebra a lo mejor en la parte de aquí arriba todavía no está abierta y tienes forma de hidratarla y darle todo ese tratamiento que puede estabilizarla mejor, pero si tú no la cortas, esa punta abierta va a terminar dañando toda la hebra y al final te vas a tener que cortar mucho cabello. Para recuperar un cabello destruido por cualquier daño químico, tú necesitas aplicar mascarillas y tratamientos que son indispensables para poder devolverle a la hebra todo eso que ha perdido. Pueden ser mascarillas con recetas naturales y pueden ser mascarillas con productos comerciales, lo que a ustedes más les guste. Entonces, si son mascarillas caseras, por lo general deben incluir productos o ingredientes que sean hidratantes
o con proteína. Por ejemplo, el gel de aloe vera, la miel, la glicerina, el gel de maicena. Esos son productos que ayudan a hidratar nuestro cabello. También productos con proteína, que puede ser el agua de arroz o la gelatina sin sabor. En el canal tienen mascarillas que contienen esos ingredientes y esos ingredientes van a ayudar muchísimo. Y si necesitas una mascarilla base, procura que sea hidratante o acondicionador hidratante, ¿ok? Algo a lo que le debes decir adiós si es que quieres recuperar un cabello destruido es bye bye planchas, secadores, enruladores, difusores. Todo lo que sea caliente lo debes dejar de utilizar. ¿Por qué? Porque el caliente deshidrata la hebra. Si tu hebra ya está destruida justamente porque se deshidrató por un daño químico, no puedes utilizar aparatos de calor que van a deshidratar muchísimo más la hebra. Es un sacrificio que debes hacer si es que quieres salvar tu cabello, porque esto le hace muchísimo daño. De todas formas, hay personas que sí o sí lo siguen haciendo y mi recomendación más básica es que por lo menos utilices protector térmico antes de aplicar cualquier tipo de calor. Por lo menos hasta el torniquete, que eso ayuda demasiado a que tu cabello se alice sin utilizar calor. Yo utilizo el torniquete, vuelta o tubi, no sé, coméntame cómo le dicen en tu país, porque realmente me dejo secar el cabello, digamos, al aire libre, y cuando ya está sequito me hago el torniquete y al otro día mi cabello está espectacular porque tiene la cutícula cerrada. Yo no sé qué brujería es esa, no sé qué hace esa mediecita, pero deja el cabello súper liso y súper manejable. Así que esa será una buena opción. Tampoco utilices agua caliente porque esta también deshidrata tu cabello, es como si lo estuvieras quemando, así que usa temperaturas templadas que no sean tan calientes para que tu cabello no sufra tanto en medio de tu poder recuperarlo, en medio de que tú estás haciendo todo ese esfuerzo de tratamientos, de aplicarte productos, mascarillas. No lo arruines secándote el cabello y aplicándote agua súper caliente en tus hebras. Para recuperar un cabello destruido también es necesario utilizar aceites reparadores para poder nutrir la hebra, para poder devolverle toda esa oleosidad que fue arrastrada por ese tratamiento o eso que le hiciste a tu cabello que te lo dejó totalmente destruido. Por lo general yo recomiendo utilizar aceites reparadores, pero no en cantidades excesivas, porque nada en exceso es bueno. Normalmente yo les recomiendo que utilicen aceites que sean ligeros, que se puedan absorber muy fácilmente, pero lo más importante es que sea un aceite que le caiga bien a tu cabello, porque hay aceites que a ti te caen bien pero a mí me caen mal, porque todas las personas somos diferentes. Y en mi Instagram tienen algunas recomendaciones de aceites reparadores para tus puntitas que son excelentes, así que pueden ir para mi Instagram y pueden checar y tomar nota para ver cuál de esos se les hace más fácil conseguir. Si tu cabello está destruido, dañado por decoloraciones, alisados, tinturas o cualquier daño químico y aplicas todas estas recomendaciones y tu cabello tiene un buen cambio, te pido que me dejes en mi Instagram tu antes y tu después, para pues así yo saber que realmente les están funcionando mis tips y recomendaciones que hago con muchísimo cariño para ti. Sé que esta información será súper útil, así que tú también compártela con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Yo te mando un beso enorme y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.